¿Pueden visualizar todos la diapositiva? Sí, profe. Sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es cortito, es algo que padecemos todos, que es el síndrome de Burnet. El síndrome de Burnet es algo que se da muy frecuentemente. Vamos a ver cuáles son las causas, vamos a ver el concepto. Por favor, silencien el micrófono. Ahí está. Es algo que es un síndrome de Burnet que se da mucho en todas las profesiones, indistintamente, pero vamos a ver dónde hay y qué población está más incidente y qué podemos hacer frente a esto. ¿Estamos? ¿Qué es? Por un lado, cuando hablamos del síndrome de Burnet, por eso esa SB significa síndrome de Burnet, que van a encontrarlo así. También es conocido como un síndrome de desgaste profesional o también se lo conoce como síndrome de sobrecarga emocional. También se lo conoce, por otro lado, como síndrome de quemado, o muchas veces se usa la terminología y dice, estás quemado laboralmente, lo dicen colegas, amigos, o síndrome de fatiga en el trabajo, que eso fue declarado en el año 2000 por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como donde lo reconoce a esto como un factor de riesgo laboral debido a su capacidad justamente para afectar, porque el síndrome de Burnet no solo afecta la calidad de vida, sino que también nuestra salud mental, incluso hasta el punto de poner en riesgo la vida de la persona que lo padece, justamente del individuo que lo sufre, lo vive, lo siente, lo palpa, y es imposible no estar con este síndrome de Burnet. Lo importante, vuelvo a repetir, es crear las herramientas y poder gestionar las emociones y saber cuándo frenar y cómo evitar esto, llegar a este síndrome de Burnet, y se da sobre todo por la sobrecarga. Y sobre todo nosotros los enfermeros trabajamos en tres lugares o 4 lugares muchas veces, y entonces es imposible porque siempre estamos ansiosos, estamos, como el profesor, verborrágico. Verborragia quiere decir la persona que habla mucho. Lo contrario de verborragia quiere decir mutismo, que no habla nada. En este caso yo hablo, pero le estaba diciendo que salimos de un lugar al otro, y justamente ¿por qué? Esto se da muchas veces porque si me pongo a ver, depende desde la ideología y desde la posición o reposición, que quizás me ponga a verlo, que yo digo que esto sería, y más allá de todos los estudios que se realizaron, se hicieron muchos trabajos de investigación, tesis, y que dan que hay un alto desgaste emocional, y hoy está más presente que nunca en la pandemia. El desgaste emocional que tenemos nosotros, los enfermeros, los profesionales de la salud, porque también estamos atravesando muchas pérdidas. Y no solamente pérdidas, recuerden que yo les dije que nosotros, yo entiendo esto, de que nosotros los humanos, los seres humanos somos seres sociales, que necesitamos socializar. El cerebro nuestro es un órgano social que necesita interaccionar. El interaccionar con muchas, socializar, hace muy bien, y el aislamiento es contraproducente. Entonces nosotros los profesionales obviamente que salimos, y de pronto salimos y vamos de un lugar al otro, pero simplemente al trabajo. Quienes cumplimos las cosas, quienes nos cuidamos en este contexto, es mucho más difícil sostenerlo. Pero hoy por hoy está mucho más presente, y créanme que sería muy bueno realizar una investigación sobre cuáles son las secuelas que dejó, y seguramente grandes secuelas va a dejar esto el COVID, la pandemia, y también a los estudiantes, porque a ustedes también les genera, y a muchos que están en cursos más avanzados, ya en años más avanzados, perdón, también les genera esto, la ansiedad. Las tres Ave Marías que digo yo siempre, cuando hablamos de estrés, el estrés, depresión y ansiedad. Las tres Ave Marías, ¿verdad? Cuando yo digo, hablo de estrés,
por ejemplo, el estrés es de la situación, hablamos del presente, de la situación que también estoy vivenciando. Cuando hablamos de lo que es... Profe, se le escucha muy cortado. Ahí. Se lo escucha bien, profe. Yo lo escucho bien. Profe, se lo escucha perfectamente, tal vez es el internet de la compañía. Bueno. ¿Qué estaba hablando? Se lo escucha bien, profe. Bueno, cuando yo decía esto, las tres Ave María decía, hablamos exceso de futuro, por ejemplo, que genera, por ejemplo, si hablo depresión, hablo ansiedad y hablo estrés, las tres Ave María, como digo, no puedo hablar de las tres cosas porque esos ya son problemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión puede deberse por muchas cosas. La depresión puede deberse, ¿por qué? Porque yo puedo tener cosas resueltas, no resueltas de mi vida, y que me generan, los tres son excesos, tanto el estrés, tanto la ansiedad, como también, por otro lado, le estaba diciendo que la ansiedad, el estrés y, por otro lado, la depresión. Los tres son excesos, solo que son excesos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por si yo hablo de estrés, exceso de presente, de lo que me está pasando, me estresa la situación, esto de que tengo que ir acá, que tengo que hacer esto, que tengo que cumplir esto, que quiero hacer todo esto. La depresión es un exceso de pasado, de cosas no resueltas. Y nosotros los neuróticos, que tenemos conciencia de lo que hacemos, decimos, sentimos y hacemos, obviamente que no resolvemos. Tenemos una capacidad para evadir las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos miedo, ya lo decía Sigmund Freud, reprimimos muchas cosas, muchas tristezas y muchas situaciones que no sabemos que no va a ser mal. Por eso cuando ustedes sueñan, los sueños no son cosas externas. Nosotros soñamos y nos sentimos como que, ay, no lo contés en ayuna, porque si lo contás en ayuna, si es bueno, contalo. Si es malo, contalo para que no se cumpla. Para que no se cumpla. O sea, si es bueno, contalo en ayuna para que se te cumpla. Y si es malo, contalo después para que no se te cumpla. Y no, en realidad yo les cuento, Sigmund Freud, que es un psicoanalista que lo van a ver en psicología, lo van a escuchar hablar, cuando habla de la personalidad, nosotros tenemos del 100% de nuestra personalidad, que constituye nuestra personalidad, que constituye más allá del yo, el super yo, el ello, estamos hablando de lo que es el consciente y el inconsciente. ¿El consciente qué es? El consciente es lo que nosotros estamos diciendo, bueno, hoy tengo clase con el profesor, tiene mala conexión, tengo que rendir esto, ¿cómo será el paso? Bueno, eso es el presente. Yo tengo presente situaciones que eso, y representa solo un 10%, chicos. Un 10% representa mi consciente. Pero hay una línea que se llama censura. Y para el otro lado, el 90% está representado por nuestro inconsciente. Pero gracias a esa censura, no salen las cosas reprimidas que nosotros tenemos en esta parte, es decir, como la censura es como una puerta, no deja que salgan estas cosas reprimidas, que las tenemos y que no sabemos que las tenemos, y que se manifiestan de muchas formas. ¿Saben cómo sale, atraviesa esa puerta? No va a salir por como tiene que salir. Sale, es decir, atraviesa la censura, pasa la puerta cuando pasa a través de diferentes formas dibujadas. En este caso, puede ser por conductas. Muchas veces decimos o no decimos, ay, me traicionó mi inconsciente. O terminamos haciendo algo distinto, decimos, y esa es la censura, porque atravesó, lo tenemos en nuestro inconsciente. No sabía que yo iba a decir eso, te juro, me salió del alma, decimos así muchas veces, pero bueno, es porque atraviesa, porque las tenemos reprimidas. Porque muchas veces, escucharon muchas veces ustedes decir que dicen, el que dice las cosas en broma es porque lo ha pensado. Y es verdad. En esa cosa de decir así, bueno, en los sueños, ¿qué pasa? Sentimos que son cosas extrañas, ¿verdad? Nos levantamos y decimos, ay, ¿será que me pasa esto? ¿Será que esto es así? Y no, y en realidad los sueños son creaciones de nuestros propios pensamientos que salieron del inconsciente y se hicieron conscientes. Pero son cosas que nosotros teníamos en nuestro inconsciente reprimidas. Pero no es que es algo que nos va a pasar o no. Son cosas, son creaciones de nuestros propios pensamientos que ni siquiera nosotros sabíamos que la teníamos. Por eso se manifestaron en el sueño. Eso es un sueño. Y cuando yo les decía hablar de ansiedad,
es pensar en un futuro, exceso de futuro. Cuando digo ansiedad, todos nos ponemos ansiosos. Estar ansioso es normal. Ansioso de qué me prepara o de un futuro que quiero que llegue, de un futuro incierto, de que no sé, mejor vivir el presente. No es bueno vivir ni en el futuro ni en el pasado. Hay que vivir el presente. El presente es este, aquí y ahora. Y muchas veces nuestro presente, por vivir nuestro futuro, pensar en nuestro futuro y pensar que está bueno, y pensar en nuestro pasado, nos olvidamos de lo más importante, en ese presente. Y en ese presente estoy yo. Y ese yo está relacionado porque tengo muchos vínculos familiares, de pareja, lo que quieran decirlo, pero tengo muchas cosas que estoy descuidando por estar mirando hacia el pasado y hacia el futuro, que no llegó. Pero el problema va más allá cuando hablo del síndrome de Burnet, porque un individuo con síndrome de Burnet posiblemente va a dar un servicio deficiente, porque estamos hablando de un síndrome de quemado. ¿A quién? A los clientes. Nosotros somos prestadores de servicio de salud, ¿verdad? Y los clientes son los usuarios. En este caso son los pacientes. Ellos son los usuarios, que sea una entidad pública o privada. Entonces, vamos a ser muy inoperantes al estar cansados, agotados, física y psíquicamente, emocionalmente, obviamente que vamos a ser deficientes en nuestras funciones y vamos a tener un mayor grado de ausentismo. Aquel personal que se siente desgastado, que solicitó algo, que está desmotivado, obviamente, y porque tiene atravesando muchas situaciones, por eso digo y hablo mucho de la empatía, nuevamente, que hay que ponerse en el lugar del otro, y uno sabe lo que el otro siente cuando realmente, si no soy empático en ese momento, después la vida me hace ser empático y ahí entiendo de lo que yo pedí en un momento, y hay que pensar de pronto también y decir, ¿y si soy yo el que está de ese lado y necesita? Por más que no la conozca a la persona, pero bueno, no todos pensamos así, no todos somos así. Somos diferentes, como me dijo, a mí me quedó. Debe ser que es muy significativo, por eso yo le respondí ahí en el acto. Menos mal que no somos iguales, porque creo que si fuéramos iguales el mundo estaría perdido. También llevando a la organización, obviamente, porque estamos hablando de una organización, a pérdidas económicas y fallos en las consecuencias y en la meta, porque todos tienen metas. Metas en una empresa, ya sea en una entidad, en un sanatorio, en un hospital, tenemos meta, misión, visión, decimos que diferentes estrategias, ¿no? Para poder brindar la mejor calidad de atención, en este caso a los usuarios, que serían los pacientes. Pero vamos a ver primero la definición. Bueno, hasta aquí le hablé un poco como introducción. Cuando hablamos de Burnet, es una forma, es la forma más inadecuada. ¿Por qué es una forma inadecuada de afrontar el estrés? Que eso lo vamos a ver el lunes, el estrés crónico. El estrés sí, yo puedo estar estresado ahora, pero el estrés crónico me puede llevar a una depresión. Y esa depresión, si yo no la sé resolver, me va a llevar a un intento de suicidio. Hay muchos intentos de suicidios. Hay muchos casos reportados de intentos de suicidio. Pero cuando hablamos acá, que es una forma inadecuada, ¿por qué lo digo inadecuada? Porque es la forma en que nosotros afrontamos el estrés que tenemos en ese momento crónico y que tiene el síndrome de Burnet, tiene ciertas características y rasgos principales que son el agotamiento emocional. Vamos a ver lo que es el agotamiento emocional, vamos a ver lo que es la despersonalización, que son cosas muy evidentes y muy presentes cuando nosotros atravesamos un duelo. Y la disminución, obviamente, de nuestro desempeño personal. ¿Por qué? Porque estoy agotado emocionalmente, porque voy a irme a dormir y me voy a acostar, voy a dormir 10 horas, 15, y me voy a levantar más cansado. Voy a sentir la sensación porque mi mente no descansó, porque no cuidé de mi salud mental. La despersonalización es cuando sentí es como, eso tiene que ver mucho con la etapa del duelo. Ustedes saben que el duelo, nosotros estamos atravesando muchos duelos, son pérdidas significativas en nuestra vida. Duelo viene de dolor y por lo tanto me tiene que doler. Y la tristeza
Si, profe, si yo estoy triste, me van a decir, profe, si yo estoy triste, ¿entonces quiere decir que estoy depresivo? No. Estar triste no es estar depresivo. Estar triste, la tristeza es una emoción, como la alegría, que todos atravesamos emociones. Estar alegres, contentos, enojados, son emociones que atravesamos, pero cuando estamos atravesando un duelo, ¿es normal, profe, que yo esté triste? Sí. La tristeza es una emoción desagradable en un duelo, pero necesaria. Necesaria para poder transitar ese duelo y esa pérdida que es lo que me está generando. Por eso, nunca le digas a una persona que está en duelo, no llores, porque tiene que atravesar esas emociones. No solo de pérdidas, sino también de una ruptura de una relación. De una ruptura de una relación que fue bastante importante para mí, que puede ser también, hay que relacionarla. Ustedes cuando relacionan la salud mental, la psiquiatría, que muchos minimizan, mucha gente minimiza la salud mental, y hoy es lo más importante. Hoy es una de las cosas más importantes. Es una de las cosas que nos afecta en todo nuestro rendimiento, en todas nuestras situaciones, porque vamos a estar más irritables, porque no vamos a estar desganados, no vamos a tener ganas de hacer nada, no voy a tener ganas de... ¿Saben qué feo? Debe ser... No debe. Es feo vivir en lo incierto. ¿Qué me deparará? ¿Cómo me irá? Y estoy pensando. O ya digo, el domingo, por ejemplo, decía yo, me acuerdo antes, y aprendí eso después de que estudié mucho neurociencia, sigo estudiando, pero decía, ya mañana es domingo, tengo que trabajar el lunes y pienso esto. Y yo saben que lo mejor consejo que le doy, un tips, chicos, no piensen, porque se olvidan el día, pasa, el tiempo no vuelve. No puedo volver el tiempo. Entonces, hay momentos que son irrepetibles. Este momento es irrepetible. Lo que yo hoy digo, mañana la puedo volver a dar a clase y no voy a decir lo mismo. Entonces, puede ser parecido, pero no es lo mismo. No es la misma situación. Cada situación es única, es repetible en la vida. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que no piensen en que el lunes, sí, disfruten del día. Y obviamente que los domingos, ¿por qué se reportan muchos casos de intento de suicidio? Porque es el día que como que uno estaciona y dice, wow, y piensa, ¿no? Piensa de todas las cosas. Y la mente es pero tan maravillosa, pero también hace desastre. Así como la palabra. Así como la palabra construye, así también destruye. Nunca se olviden de esto. Bueno, también Gil Monte lo define acá, uno de los autores, como una respuesta al estrés laboral. Pero yo le dije que es una respuesta inadecuada, el síndrome de Burnet. Entonces, esto está integrado ¿a qué? A actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. ¿Por qué voy a tener? Porque no tengo ganas de ir a trabajar, estoy cansado, le contesto mal a mi compañero, y entonces tengo poco rendimiento porque estoy cansado emocionalmente, tengo un agotamiento físico, emocional, tengo muchas situaciones que se las definí, y así por el simple hecho de la vivencia de encontrarme agotado. Nada mejor que descansar. Existe lo que se existe muchas veces, nuestro organismo nos llama y nos deprimimos. Nos deprimimos, pero nos deprimimos de cansancio. Entonces, ¿qué hace? Tu cerebro te obliga ¿a qué? Me obliga a ir y decir, a dormir. O sea, si es algo psicosomático, porque la depresión, si veo que no hay un factor endógeno o exógeno que la generó, de pronto, o ese cansancio, entonces te obliga, te hace dormir. Listo, se solucionó, ya no estoy depresivo, porque es tu mismo cuerpo, llegó a la fase de agotamiento y te está diciendo, para un poco, ten que descansar, cuídame, cuida tu salud mental. Sin salud mental, nada es posible. O sea, ustedes pueden tener muchas secuelas físicas que se pueden corregir y puede haber, pero chicos, si no corrijo mi salud mental, si hay algo que yo respeto mucho y he aprendido a lo largo, y en psiquiatría, ¿no? Es decir, y siempre digo, ¿no? Yo soy muy creyente, pero no tengo delirio místico.
por la duda, por más que creo que estaba dando la vez pasada clase de lo que era esquizofrenia y hablaba de los delirios, las alucinaciones, pero no porque tengo una virgen atrás, yo soy muy creyente nada más, pero hago a que cuido mi salud mental, porque sin mi salud mental no voy a poder hacer, sí voy a hacer muchas cosas, pero las voy a hacer mal. Si yo tengo una salud mental saludable y en esa salud mental interaccionan varios componentes y yo sé cuidar y yo sé gestionar eso, no me voy a enfermar y no voy a terminar agotado, porque voy a decir hasta acá llego, hasta acá puedo, no me voy a sobreexigir. Pero es importante destacar que ambas definiciones que yo les di al comienzo coinciden en apuntar que es una inadecuada respuesta al estrés crónico al detonarse obviamente este padecimiento, o sea, al encontrarse este padecimiento, este trastorno, este síndrome justamente de Burnet, que es la respuesta. Si le pregunto, ¿el síndrome de Burnet qué es? Usted tiene que decir, es la respuesta inadecuada al estrés crónico y se caracteriza por un desgaste emocional, porque es lo que tiene, y obviamente que hay otras características también. Epidemiológicamente, primero se han realizado muchos estudios. Yo le dije al comienzo, se han realizado estudios y en la prevalencia del síndrome del quemado, le dicen, che, qué quemado que está. No, lo que pasa es que está quemado ya. El profe Padilla, el licenciado Padilla, está quemado. Está quemado ya de dar tantas clases, está quemado de trabajar tanto, está quemado de, bueno, doy un ejemplo, ¿no? Y así lo usan muchas veces. Entonces, los resultados en su mayoría no coinciden, por lo que podría concluir que la prevalencia del síndrome de Burnet, esa SB significa ese síndrome Burnet, dependen del ambiente también, ¿no? Dependen del ambiente, o sea, del ambiente, del contexto, del escenario donde voy a estar presente, obviamente, y también donde se desarrolle el individuo, en el contexto, en el lugar donde me voy a desempeñar, donde voy a trabajar, qué es lo que hago. Profe, Puso en silencio su micrófono. El micrófono. Microphone. profe, apagó el micrófono. No va a ver, digamos, el chat porque está en la diapositiva. Es que no sé, él va a seguir hablando. ¿Pero nos escucha o no? Yo sí. Profe, se le apagó el micrófono. Profesor. Se le desconectó para mí, no sé. Sí, se desconectó. No, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Se me desconectó el micrófono. Sí, se desconectó. Bueno, a ver, seguimos acá. ¿Hasta acá me escucharon? ¿Los otros me escucharon o no? No. No, antes No, que termine la diapositiva anterior. Lo anterior. Anterior. ¿Hasta acá? Sí. Bueno, yo decía que ambos conceptos que les di coincidían, ¿verdad? Que era un afrontamiento que tenía una respuesta inadecuada de nuestro organismo, de nuestra psiquis, a un estrés crónico que no es lo saludable cuando tengo un síndrome de Burnet. Epidemiológicamente, yo les decía que se han realizado muchos estudios en la prevalencia del síndrome de quemado. Que yo le puedo decir, muchos decimos, che, qué quemado que está ya, se nota que está quemado, porque en el trabajo, es decir, quemado, porque lo usan mucho, se lo usa mucho, decir, está quemado, por no decir síndrome de Burnet. Los resultados en la mayoría no coinciden, si bien no coinciden a pesar de todos los estudios y las evidencias científicas que se hicieron sobre esto, por lo que se podría concluir que la prevalencia del SB, repito, esa abreviatura significa síndrome de Burnet. Depende también del ambiente, ¿no? Del contexto, donde trabajo, qué es lo que hago, y en la mayoría también donde se desarrolla el individuo y las características propias del mismo. Ejemplos, los estudios que se han realizado, por ejemplo, en Holanda, aproximadamente el 15% en su momento de la población que trabajaba sufre Burnet. ¿Por qué? Se estima que las pérdidas, o sea, por enfermedades relacionadas al estrés, están muy vinculadas con el mismo.
Es decir, que hay enfermedades psiquiátricas que se presentan que de pronto yo tengo un síndrome de Burnet y termina siendo psiquiátrico si yo no lo identifico, si yo no lo trato. Y vamos a ver después en qué se observa. Y es muy significativo donde se realizó una investigación acá en Holanda, en donde se observa que las ocupaciones donde se brindaban servicios de salud se presentaban mayor casos de síndrome de Burnet. Y claro que sí. ¿Y por qué? Y también hay ciertos lugares, ciertos trabajos, en donde hay cierto nivel de exigencia que sí o sí te llegan directa o indirectamente a tener el síndrome de Burnet. Entonces que los individuos con más posibilidades que poseen de desarrollar somos nosotros, los enfermeros, los profesionales de la salud. Y nada menos más que hoy para compararlo, los enfermeros. Los enfermeros, chicos, nosotros los enfermeros, y obviamente que los médicos también, pero los enfermeros sobre todo lo padecemos mucho. Lo padecemos mucho, los enfermeros trabajan en terapia intensiva, tenemos muchas cosas, y es normal que nosotros nos olvidemos de algo, porque yo siempre digo, yo me olvido, me puedo olvidar. Yo también me olvido, a ver, a mí me van a escribir, yo a mis alumnos les digo, escríbanme, pero repítame, vuélvanme a repetir, si yo lo veo, lo leo al WhatsApp, por dar un ejemplo, porque me olvido. Porque después de su WhatsApp entraron 100.000 cosas más, y es normal, porque la mente está todo el tiempo, estamos con otras cosas, más en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa que puede generar esto? Debemos destacar que la importancia del estrés en el desarrollo del Burnet es importante. ¿Por qué? Porque se va a presentar porque está el estrés. Porque el síndrome de Burnet se hace presente justamente porque responde mi psiquis, mi organismo, mi mecanismo, ¿ante qué? Ante la presencia del estrés, que vamos a hablar. Y el estrés se genera por un factor, básicamente por algo que se llama estresor. Después vamos a ver eso cuando lo veamos el lunes, que es el estrés. Pero en la actualidad se reconoce como un proceso multicausal. Se dice multicausal porque hay varias causas que lo generan, no solo una, sino varias que lo generan. Y además es bastante complejo. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué el profe me estará diciendo eso? ¿Qué querrá decirme? Primero porque, además del estrés, se ven involucrados o vinculados ciertos factores o variantes tales como el aburrimiento, la crisis en el desarrollo de la carrera profesional, puede ser la sobrecarga laboral, cuando hago 16, 24, 36. Admiro a los colegas que hacen eso, porque eso es insalubre. Es insalubre. Yo creo que hay que cuidar mucho la salud mental, lo sigo repitiendo. Los pobres en condiciones económicas también es otro de los factores. La falta de estimulación, es decir, que la falta de motivación. Hay algo que se llama en neurociencia y que tiene que ver con el salario emocional. Nosotros percibimos el salario económico. Ay, sí. Bueno, van a decir de pronto, o pobres también en la orientación profesional y el aislamiento, van a decir, ay, sí, profesor, pero yo no vivo de la emoción. Usted me está diciendo un salario emocional. Claro que sí. Yo voy a percibir el dinero. Por supuesto que yo trabajo. Todos trabajamos por cuestión económica, más allá de nuestra vocación. Y muchos trabajamos en otras cosas que no son nuestra vocación, pero es lo que quizás mi condición económica no es la misma que la tiene el otro en mi formación académica, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Voy a trabajar en otra cosa, de cadete. Ningún trabajo es menos que otro. Todos los trabajos dignifican a la persona. Eso quiero que les quede claro. Entonces, de pronto, es un nexo. Es como yo le decía a un alumno el día, no recuerdo si miércoles, no recuerdo bien, o si fue el martes le decía a un alumno presencial, me decía, usted tómelo como un nexo a su trabajo para poder terminar su carrera. Cuando termine su carrera va a dejar de hacer eso. Nexo es un puente que me va a permitir llegar a mi meta. Entonces, que no te dé vergüenza y que no me dé vergüenza decir, yo trabajo en esto, o yo vendo cosas. Vamos a decir como dice un colega. A ver, vamos a poner un poco de humor, porque si no esto parece muy melodramático, como dice mucho un colega. Y bueno,
los compas así hablan, ¿no? No voy a decir, yo soy especial, pero los compas lo hacen para sobrevivir. Está bien. Digo de profesionales, obviamente porque la situación económica está sumamente difícil y obviamente que nos lleva a hacer otras cosas que están fuera de la profesión, a buscar y tener, obviamente, porque no voy a hablar de eso, no da, pero voy a lo que la falta de salario emocional tiene mucho que ver, porque una persona desmotivada va a faltar al trabajo, va a terminar renunciando, sus funciones van a ser ineficaces o va a decir, apliquemos la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué? Si al final, ¿quién te valora? Si al final, yo siempre digo algo, como jefe que soy, y como que también yo tengo personas que están mucho más arriba, yo también necesito, y como también se lo dije a mis alumnos del tercer año, que son del plan viejo, y siempre se lo digo a mis alumnos, es importante, y lo voy a decir acá, y hasta en mi último respiro, como digo, que siempre es importante hacerle saber a mi alumno, primero hacerle perder el miedo, segundo lugar, decirle lo importante que son y el respeto que merecen, y decirle, yo estoy para acompañarlo, no para generarle miedo en estos procedimientos. Yo voy a terapia intensiva con mis alumnos de alto riesgo, y le digo siempre, chicos, no tengan miedo de transitar esto, hay que cuidarse, y yo estoy para acompañarlos. Sí evalúo los conocimientos, pero también lo estimulo a mi alumno. Y nunca, nunca le digo, dejen que nadie venga y le diga, vos no podés hacer. Imagínense ustedes los cantantes. Imagínense Shakira, Luis Miguel, ¿cuántos cantantes? Que decían, o famosos, que no, vos no sos capaz de esto, no sos. ¿Y qué pasa? No te estimulan. Hay que estimularlo. A mí me encanta estimular a mis colegas. A mí me encanta hacer ver crecer a mis colegas. A mí me encanta estimular a mis alumnos que sigan, que no se den por vencidos. Yo en la última comisión lo cuento porque fue de alto riesgo que tuvimos hace como un mes, antes que se comiencen a aumentar los casos de COVID. Yo creo que me quebré, yo creo que lloré frente a mis alumnos y les dije que si iba a ser rápido, pues son los chicos que están en el plan viejo ya. En las últimas materias, dijo, chicos, recibo a ser rápido porque necesitamos muchos enfermeros. Y hemos perdido muchos enfermeros y seguimos perdiendo. No me quiero ir del tema, pero hablo del salario emocional, tiene mucho que ver. Pero el salario emocional, yo no le voy a dar el salario emocional a mi alumno, pero lo voy a motivar a que siga. Y a mí muchos me dicen, profe, licenciado, y me lo dicen en las redes, me lo dicen en las redes sociales, me lo dicen en la calle, en los hospitales, me dicen, yo quiero ser como usted, yo lo admiro. ¿Y saben qué digo yo? No, usted no tiene que ser como yo, usted tiene que ser mejor. Usted tiene que ser mejor que yo. No igual que yo. Pues si no, estaría limitado. Usted tiene que ser mejor. Y yo ahí me voy a sentir orgulloso. Hay factores de riesgos, como ser los componentes personales. ¿Qué tienen que ver componentes personales? Hablamos de la edad. Está relacionado con la experiencia. Obviamente que aquí la tienen acá, el profe le está hablando, le está contando y lo relaciona mucho con la experiencia. El género, las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. Y tiene que ver, sí, las mujeres son mejores para gestionar las emociones. Ojo, no todas, pero el mayor porcentaje de las mujeres, por eso siempre dice, tiene un cierto sentido o son más inteligentes. Yo siempre valoro mucho a la mujer. La mujer, por eso digo, la mujer es más pasional, y cuando hablaba de la parte de las pérdidas, no es lo mismo ser uno de género, indistintamente de género, porque una mujer tiene ciertos pensamientos, y obviamente es distinto al hombre, porque los hombres tenemos otro tipo de pensamiento. Entonces las mujeres suelen llevar y lo ven desde otra posición a las situaciones. Entonces, pero obviamente que pueden llevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. Hablo de los varones, vamos, sí, no me ha gustado, meto una o reaccionamos en base a las emociones. Ves que somos seres que reaccionamos en base a las situaciones. Hay variables familiares.
la armonía, y ahí tiene que ver mucho el equilibrio y la estabilidad de las familias que conservan el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo una familia disfuncional, ¿qué quiere decir familia disfuncional? Lo van a ver en psicología. Una familia disfuncional es una familia que no tiene papá, mamá, y hay conflictos. Y hay conflictos. Y yo hay gente que escucho, ¿no? En la actualidad y dice, y digo yo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? Le dije a un colega, vos estás institucionalizado, ahí está. O hospitalizado. Y me dice, ¿por qué? Porque te encanta el hospital. Yo amo lo que hago. Amo la docencia, lo llevo en el alma. Desde 5 años sabía que quería ser docente. Siempre lo dije, no sé cómo lo haré, no sé dónde, pero sé que quiero serlo. Sabía eso nada más. Pero también sabía que quería ser enfermero, que quería ayudar. No lo sabía, todavía era niño. Y de pronto yo le dije, vos estás institucionalizado y debes tener conflicto. Entonces, digo, porque te encanta el hospital. O sea, entiendo, pero venir y en tu horario, en tus espacios, porque yo, ¿qué voy a hacer? Si yo estuviera presencial, termino de dar 3 con ustedes, salgo corriendo, pero no porque no ame lo que hago, sino porque tengo una vida, como todos ustedes. Yo detrás de esa puerta tengo una vida que uno tiene que hacer cosas, y muchas veces eso es una forma de escape. Otro día vamos a hablar de eso, en otra instancia, pero de escaparse de la realidad. Seguramente, porque obviamente hay que respetarse y cuidar su salud mental. No es bueno estar todo el tiempo en el trabajo, vivir por y para el trabajo. No, señores. Así amen lo que hagas. También genera desgaste. Pero obviamente que hay que darse un tiempo para uno mismo. Y nada mejor que comenzar por uno mismo para poder manejar estas situaciones. Nada mejor que amarse a uno mismo, que quererse a uno mismo. Si uno no se cuida, ¿quién te cuida? ¿Quién cuida a quién? La personalidad tiene que ver mucho también con nuestra personalidad. Por ejemplo, las personalidades extremadamente competitivas, impacientes, como el profesor, trastorno obsesivo compulsivo, o hiperexigentes, perfeccionistas, inadecuada también formación profesional, también es un factor de riesgo, excesivos conocimientos teóricos, mucha teoría, bla, 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 pero al hacer, no lo voy a decir en la clase, pero hay un dicho que se dice en la cancha y nos vemos. Escaso entrenamiento en actividades prácticas, por ejemplo, en las actividades prácticas, falta de aprendizaje, de técnica, de autocontrol emocional, y acá está lo que le estoy diciendo yo. No le vengo hablando del autocontrol emocional. Todo pasa por ahí. Me dice, yo la verdad que lo admiro a usted, me dicen mucho. ¿Por qué? Y sí, porque le pasa de todo. Y sí, ya me dijeron que vaya a escribir un libro, cuando lo saque te aviso. No lo voy a dolarizar porque no creo que te alcance, le digo. Pero lo tomo desde ese lado, desde el humor, ¿no? Y de pronto digo, porque siempre lo veo con la tranquilidad, la pasividad, no, yo también gestiono mis emociones. Solo que sé dónde gestionarlas, cómo gestionarlas y en el lugar. Como decía Hipócrates, dónde, cómo, cuándo y en qué lugar. Y con quién, ¿no? Otros factores ambientales tienen que ver con el ambiente, ¿no? Cambios significativos de la vida, como por ejemplo, muerte de familiares, pérdidas significativas, hablamos de duelo, como les decía, matrimonio, el divorcio, situaciones que también me afectan. Va a decir, bueno, el profe tiene todos los días porque vive sonriendo, o mi compañero. No, porque yo desde el lado de la puerta, para allá dejo mis problemas y voy a trabajar. Y eso habla mucho de ser profesionales, sin dejar de ser humanos, sin dejar los problemas. Cuando venga a casa voy a resolverlos, o voy a resolver porque no tiene nada que ver mi situación, pero muchos no lo ven así. El divorcio son situaciones que también, factores ambientales que afectan de una manera u otra, directa o indirectamente, y nacimiento de hijos, obviamente. Y hay factores laborales o profesionales. Cuando hablo de los factores laborales o profesionales, hablamos de
condiciones deficientes en cuanto al medio físico, al entorno humano, porque tiene que ver mucho de eso. Dice, no todos somos iguales. Yo me quedo, chicos, va a decir, profe, sí, repite. ¿Será que te afectó? No, fue significativo y doloroso. Por eso lo digo. La organización laboral tiene que ver mucho también. Los bajos salarios, porque es verdad, y ahí tiene que ver también el salario emocional. Y digo lo emocional porque a mí me van a pagar bien, pero la plata sí me estimula. ¡Wow! Que me encanta. Me encanta. Pero nunca me dijeron que soy bueno haciendo. Siempre me hacen saber los errores. Como ustedes, si son papás, mamá o nuestros padres, siempre nos hicieron saber lo que hacíamos mal. Y como yo le digo, no solo le remarque a mi familia, le digo, yo no soy papá todavía, ni casado, pero siempre le digo a mi mamá, a mis hermanos, hay que no solamente le hagas saber a tu hijo las cosas que hace mal, sino hacerle saber también las cosas que hace bien, en el momento justo, no mañana, en ese momento. Pero también remarcarle en el momento justo el error. ¿Cómo voy a marcarle? ¿Cómo voy a decir, ay, qué mal está este compañero? ¿Cómo habla así? O cómo? Si yo no me acerco, soy miserable, soy mediocre. Porque yo tengo que decir, no, problema de él. Cada uno actúa como quiere, sí, es verdad. Es verdad. Pero yo puedo decirle, no estás haciendo bien por ese lugar, es por acá. Eso habla bien del ser humano, eso es ser humano, eso habla de la humanidad. Muchos hablan de la humanidad, se llenan llamando de la humanidad esto, la humanización. ¿Dónde está la humanización? En el momento de ser empático, tengo que ser empático. En el momento de ponerme en lugar del otro, en el momento de ponerme en lugar de mi alumno, que no sé si tiene conexión o no, ¿dónde está? También la sobrecarga de trabajo. Trabajamos en un lugar, en el otro. Muchos hablan de afuera, ¿por qué trabajas tanto? ¿Qué sabe? Pero bueno, también es un factor de vida. El escaso trabajo real, en equipo, o sea que si hay poco trabajo, no hay visión compartida. Ustedes, no sé si se acuerdan, en la clase anterior, veía que estaba sentado y yo le decía, bueno, ¿qué hagamos? Eso es un trabajo en equipo. ¿Y por qué? Porque ahí mejoran los canales de comunicación. Cuanto menos errores tengamos en la comunicación, mire, yo prefiero tomar el teléfono y llamar que escribir por WhatsApp, porque por WhatsApp se malinterpretan muchas cosas. Y aunque no crean, cuando uno, van a aprender esto, pero cuando uno ve la forma en la que se escribe, como por ejemplo, los estados de WhatsApp es una red social. Es una red social que dice mucho. Quizás tengo 1000 contactos de mi celular, pero solamente de esos 1000 contactos quiero que uno solo lo vea. Bueno, respeto yo eso, ¿no? Porque es una forma de gestionar las emociones, de no quedarse con eso adentro, ¿no? Bueno o malo, o no tan malo. Mejor digamos así, o bueno y no tan bueno. Creo que suena mejor que decir bueno o malo. Los factores sociales, por ejemplo, como la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, para tener una alta consideración social, familiar y así un alto estatus económico. También es un factor de vida. O sea, yo quiero ser un profesional con buen prestigio. Hay un dicho que dice, un refrán, hazte la fama y échate a dormir. Creo que con esto dije todo. Factores ambientales, como les decía, acá hay cambios significativos de la vida, como la muerte de familiares, matrimonio, divorcio, nacimientos de hijos, que ya los nombré anteriormente. Pero la presentación clínica, se identifican 3 componentes importantes en el síndrome de Burnet. El cansancio o agotamiento emocional, esto puede ser pregunta parcial. La despersonalización, el abandono de la realización personal. Es decir, nosotros tenemos la autorrealización. Eso se llama cuando yo pierdo el sentido de
de autorrealizarme. De pronto yo tengo que, a ver, si se acuerdan de lo que cuando yo le hablaba del primer tema, cuando hablaba de eso, de la cosa laboral y todo esto, esto tiene que ver mucho con uno, ¿no? Con uno quererse, con uno mimar, porque siempre nos olvidamos de todo, pensamos en todo, y cuando veamos estrés, lo van a ver, cuando vean el lunes van a ver cómo van a poder vincular todos los temas que le estoy dando, una cosa con la otra. Pero van a saber que el abandono de la realización personal, o sea, ya está, ya llegó acá. Eso es estar en confort. Porque si ustedes dicen, ya llegué al licenciado, esa era mi meta, entonces están equivocados. Ahí comienza su carrera, su verdadera carrera. Eso quede claro. Ahí comienza su verdadera carrera. El cansancio o el agotamiento emocional. ¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a definir cada concepto? Se caracteriza por una pérdida progresiva de energía. Hay desgaste, mucho desgaste. No tengo ganas, fatiga, me siento cansado. Voy a volverla porque la pasé medio rápida. La fatiga, el desgaste, la pérdida progresiva de energía. Eso tiene que ver con el agotamiento. Algunas de las características, pero las más significativas. Y la despersonalización es una construcción por parte del sujeto, o sea, de nosotros. Nosotros construimos nuestra psiquis, estructuramos, consideramos mecanismos de defensa para protegernos de los sentimientos de impotencia. Esta despersonalización es cuando siento que no soy yo. Y por eso cuando yo le vinculaba y le relacionaba con el duelo, es una de las etapas que pasa la despersonalización, la persona que padece un duelo. Sobre todo cuando pasa algo, es decir, es un mecanismo de defensa para protegerse del sentimiento de impotencia. Cuando, por ejemplo, rompo una ruptura de mi novia o mi novio viene y me dice hoy, no te quiero más, no te amo más, ya está. Y ahí, cuando comienza primero la negación, que es una de las etapas del duelo, después la despersonalización, y ahí está la despersonalización y la desrealización. La desrealización cuando me siento que no soy nadie, que no tengo valor en la autoestima por el piso. Y la despersonalización es cuando justamente tenés impotencia. Decís tierra, rima y tragame, no quiero estar más acá, no entiendo, o sea, bueno, son cosas que pasan. Por ejemplo, la indefinición, por eso digo, ¿quién soy? Realmente no sé quién soy. La frustración, porque se siente frustrado o no se siente frustrado cuando te dejan una relación. Y les voy a poner ejemplos para que se acuerden de esto y decir, sí, la despersonalización. El abandono de la realización personal, que yo también les decía que esa era otra de las cosas, el trabajo pierde el valor que tenía para el sujeto. O sea, yo dejo de realizarme personalmente, de seguir, si ustedes creen que, como dije, realización personal, para sentirme y para hacer mejor las cosas, ¿no? Para valorar, o sea, pierde el sentido cuando el sujeto, justamente, el valor que tenía antes. O sea, ese abandono, esas son las características, estos componentes que presenta este síndrome de Burnet. O sea, de pronto amaba ir a mi trabajo y cumplir mis horas y salir feliz de lo que hacía, y hoy siento que perdí el interés por eso. ¿Pero por qué será? La clínica del síndrome se esquematizó en 4 niveles. Primero, leve. Esto puede ser pregunta de parcial. En cuanto se enfatizó, por ejemplo, la clínica, primero, leve. Hablamos de quejas. Decimos que el síndrome de Burnet puede ser leve. Hablamos de quejas vagas que están aliadas. ¿Qué son quejas? Bueno, el famoso quejo, se queja de todo. El cansancio, la dificultad para levantarse en la mañana. Yo tengo leve entonces. El moderado es cuando decimos que es un síndrome moderado, cuando el cinismo, el aislamiento, la suspicacia, el negativismo, negativo a todo. Decimos que es grave cuando hay cierta lentitud, el lentecimiento, automedicación con psicofármacos. Voy a tomar una pastilla porque no la puedo manejar la situación, porque
No soporto. No soporto. ¿Dónde está la pastilla? El ausentismo. Hoy no voy a ir porque no tengo ganas. ¿Para qué? Siguiente valor. ¿Me sobrecarga el trabajo? No voy a ir. La adversión, el abuso del alcohol o de droga. Vamos a ahogar las penas, vamos a mitigar. Ojo, el alcohol, las drogas, no producen placer, producen displacer. Lo que hacen es sacarme del displacer. El displacer es la situación X que estoy viviendo. En cambio, el alcohol es un anestésico. Es un anestésico, es una bebida. Pero por eso la persona alcohólica, más allá de desinhibir, el alcohol, ¿pero qué pasa? Muchos dicen, ¿qué pasa? Yo voy a tomar alcohol. El que toma alcohol, toma, y se olvida de todo. Sí, es verdad. Pero no te genera placer. Te saca del displacer que estás atravesando. Acabo de sufrir un abandono. Me abandonó mi mujer, me llevó a mi hijo, o me separé, o perdí a mi mamá, papá, lo que fuese, y de pronto, tomo alcohol. Entonces, pero no me genera placer. Eso no genera placer, solo mutiga. ¿Y saben qué es mutigar? Mutigar es adormecer por unas horas o por un día eso que tengo que resolver. Profe, disculpe, ¿podría ser que el síndrome, bueno, sea por el trabajo en sí o porque la persona ella misma se cargue de trabajo como para evitar lo que siente? Sí, totalmente. De defensa para sublimar. Exactamente. Muy bien dicho su aporte. Nada mejor ejemplificado que eso. Sí. Muy bien. ¿Su nombre? Agostina. Muy bien, Agostina, por el aporte. Muchas gracias. Bueno, y el extremo, decimos que el aislamiento muy marcado, ¿no? Ya cuando se colapsó y hay cuadros psiquiátricos, y es decir, cuando se suicidó. Miren a lo que lleven. Y que, sin embargo, no le dan tanta importancia, ¿no? A mí no me sirve de pronto que de pronto muchos casos de suicidio, y muchos dicen, ay, pero era tan alegre, pero ¿qué se le imagina? Sí, ahí está el síntoma de lo que habla Sigmund Freud. ¿Y qué es el síntoma? Lo subjetivo. Lo que no dicen las miradas, lo que no dice mi conducta, pero que está muy en el fondo. Y que voy a llegar a eso, pero a través de decir, de la confianza, de una terapia, para poder saber cuál es el trasfondo. Porque no todos los casos de suicidio, autosuicidio, se dan justamente porque la persona está triste, aislada, no todo por eso. Disculpe, otra cosa. Yo soy un claro ejemplo. Se parece un poco al personaje del Club de la Pelea, que no podía dormir y estaba recargado de trabajo y pensaba tener todo perfecto en su casa, hasta que un momento se dio cuenta así como que tenía que dejar todo eso para poder encontrar lo que él quería. Y bueno, se manifestó su super yo, vendría a ser. Sí, así es. Yo llegué al extremo, profesor. Y yo pasé por todo, yo paso por el extremo, por todo, chicos, wow. La verdad que dicen que enseñando se aprende. Bueno, seguimos. Literal, totalmente. Yo llegué al extremo. Y acá estoy viva todavía. El diagnóstico. La prueba más utilizada para el diagnóstico en realidad es el síndrome de fatiga, como se dice en el trabajo es de Maslow, de Burnout. ¿Qué es lo que hace él? En realidad, acá consta este trabajo que se hizo, consta de 22 enunciados y cuestionarios sobre los sentimientos y pensamientos en relación a la interacción con el trabajo. ¿Qué habla? Primero, los cuales se valoran en un rango de 6 adjetivos que van. Esos adjetivos, si es un rango, es como decir una escala, para que lo entiendan. Nunca a diariamente.
dependiendo de la frecuencia con que se experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. Eso de acuerdo a los 22 enunciados. Esto es algo que ya está estipulado, que es una escala que se utiliza, no la puse obviamente, pero que marca ciertas cosas que permiten medir si tengo un síndrome de Burnout leve, moderado, grave o extremo, como decía su compañera. Existen 3 componentes para que se pueda evaluar el síndrome de Burnout, que les dije: el agotamiento emocional. En base a eso se hace esa escala, la despersonalización, que les di el concepto, y la realización personal en el trabajo. O sea, cómo es tu desempeño en tu trabajo. Y también se agrupan en 3 subescalas, una parte para cada uno de los componentes del síndrome del quemado o del burnout, que es el que más se aproxima en estos casos. El cuestionario para la evaluación del síndrome de quemado en el trabajo, que fue en una escala española, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, incluye la ilusión. ¿Algunos saben lo que es la ilusión? Una que me pueda contestar. Sentimiento creado por alguna motivación o algo que te causa una emoción. ¿Ustedes creen que la ilusión es buena o mala? Depende. ¿Depende de qué? Buena. Mala vez. Depende de qué venga eso. El resultado, digamos, después. Bueno, yo le voy a decir una cosa. La ilusión se crea a partir de un objeto, de algo que yo veo. Por ejemplo, si voy caminando, veo un auto y digo, quiero comprarme ese auto. Es muy bien, la motivación tiene mucho que ver con eso. O de pronto ven a alguien y dicen, ¿y por qué les marco esto? Dicen, o ustedes, las chicas, dicen, este es el hombre ideal que yo quiero. Que sea así, 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 así. O la novia que sea así, así, así. ¿Y saben qué pasa en los neuróticos? Nosotros somos neuróticos porque pensamos, no somos enfermos, somos neuróticos porque es de naturaleza. Entonces, ¿por qué? Entonces, la estructura en la mente. Entonces, el problema de la ilusión no está malo ilusionarse, es hermoso ilusionarse, a mí me encanta. El problema de la ilusión está cuando yo no sé salir de esa ilusión y no pongo los pies en la realidad y decir, es una ilusión. Porque decir ilusión voy a llevar a la idealización. Y cuando yo idealizo a alguien o algo, voy a terminar frustrado. Y esa frustración me va a llevar a la depresión. Y esa depresión me va a llevar a aislarme. Y ese aislamiento va a agravar y me va a llevar, no hay peor cosa en la vida que ser un melancólico, un depresivo melancólico. Es la peor depresión, porque el depresivo melancólico es el que termina suicidándose. La desilusión progresiva, ¿ven? Como yo le decía, la pérdida del sentido del trabajo. Ah, no, yo entro acá porque ser jefe. Y las expectativas. Como otro aspecto a evaluar, parte del síndrome de Burnout. ¿Cuál es el tratamiento y la prevención para estos casos? Primero, consiste en las estrategias que permitan modificar los sentimientos y pensamientos. Por otro lado, referente a los 3 componentes del síndrome. ¿Cuáles son los 3 componentes que yo les dije? El progreso personal, el proceso personal de la adaptación de las expectativas de la realidad de la vida cotidiana. Otro que tenemos es el equilibrio de las áreas vitales, familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. Por el otro lado, el fomento de una buena atmósfera, o sea, un buen ambiente en el equipo, los espacios comunes, y que tengamos objetivos comunes, visiones compartidas, limitar la agenda laboral, o sea, hay que limitar un poco la formación continua dentro de la jornada laboral, que es importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El síndrome de Burnout posee una alta incidencia entre el personal que se dedica al cuidado de la salud. Se da mucho más en las personas que trabajamos en la salud. A pesar de no ser reconocido por el CIDIE. ¿Saben? El CIDIE es la clasificación, la C,
clasificación, la I de internacional y la E de enfermedades mentales. Esto es un manualcito que nosotros actualmente sigue en vigencia, que cuando ustedes van al psiquiatra, van al psicólogo, al que sea, para hacer un psicodiagnóstico, para saber si tengo un trastorno de ansiedad, si tengo un trastorno bipolar, si tengo alguna patología, lo que fuese. Son mis hijos, perdón, que gritan. Y ni tampoco son reconocidos por el DSM-4 y el DSM-5, que son también manuales que le permiten justamente, que le permiten en estos casos identificar, no lo identifican, no lo reconocen. Entonces es conocida, o sea, acá, como conocida, o sea, lo que pasa es que acá, conocida la capacidad que posee, por un lado, para afectar la vida, la calidad de vida de los individuos que lo sufren, el síndrome de Burnet, y las grandes consecuencias que tiene. Entonces, las grandes consecuencias negativas y las repercusiones. Entonces, al no ser estipulado y reconocido, si bien se sabe, se habla mucho, se hicieron investigaciones, hay escalas que se miden y todo, pero no está reconocido todavía, ahí inclusive puede provocar un suicidio en los casos más graves, ¿no? Cuando no se trata y no se identifica, porque es vital para entenderlo y para poder prevenirlo y tratarlo, ¿no? Cansados, ¿no? Me imagino que sí. Un poco. Sí, me imagino, chicos. Están de temprano. Muchas gracias por su atención. Y bueno, yo la verdad que solamente dejamos de presentar, como dice, si quieren encender las cámaras, quiero conocer las cámaras.